invitado. Vamos a conversar en esta tarde con el doctor Jesús Félix Iglesias. Él es el titular de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. El doctor Félix Iglesias, que es infectólogo, es pediatra y por supuesto un investigador docente, para que usted sepa, o sea, con una larga data de prestigio y de respeto en este país. Definitivamente caerle en las manos una papa tan caliente como la Cisarril no es cosa fácil. Buenas tardes, bienvenido a este Sol de la Tarde, doctor. Muchas gracias por la invitación, porque me permite poder informarle a la población que escucha y ve este programa qué es lo que es la Cisarril y qué es lo que estamos haciendo. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, el primer objetivo es el sostenimiento de la seguridad social. Hay que ser muy celoso para que la seguridad social se sostenga, porque de lo contrario, todos los actores quieren más y más, y el Fondo de Cuidado de la Salud da hasta un límite. Les voy a explicar más. El IDSS, el otrora IDSS, realmente tuvo como afiliación un 7% de la población obrera de la que menos pagaba. Y el cambio al sistema dominicano de seguridad social ha hecho que precisamente en este cuatrenio el presidente Luis Abinader informó que no podíamos seguir teniendo prácticamente un 60 y tanto % de afiliados y que había que afiliar 2 millones de personas. Y hoy el sistema de seguridad social dominicano cuenta con el 97% de la población afiliada. Y esto quiere decir que cuando se afilia la persona, ya sea hombre o mujer. ¿Y cuál es el número de la población? ¿Cuál es el número? 10.335.000 y tanto. Y se afiliaron, dice, 2 millones. 2 millones, y ahora mismo estamos en el 97% de la población. Hay siempre un 3% que es de difícil afiliación, pero estamos haciendo todo lo humanamente posible para que se afilien. Estos son los trabajadores de la construcción, que están 2 meses en una construcción, como varillero, por ejemplo, y van a otra construcción a seguir siendo varillero, pero con otros patrones. O los obreros agrícolas que recogen arroz. Los jornaleros. Sí, y van a otro sitio. Sin embargo, tenemos una experiencia muy buena con estos jornaleros que recogen algo, y son con los que recogen el banano en la línea noroeste. Estos bananos son, como está de moda ahora, orgánicos. Bananos orgánicos. Somos el primer productor mundial. Exactamente. Y la Unión Europea exigió que para comprarnos el banano tenían esos obreros que tener seguridad social. Fair trade. E inmediatamente hicieron cooperativas. Y a través de la cooperativa se han afiliado a la seguridad social. Eso es lo que pretendemos hacer con ese 3%. Por ejemplo, los obreros portuarios, que llega un barco, están 7 días descargando el barco, se va el barco y entonces se pasan 14 días sin que venga otro barco. Entonces, estamos tratando de ver cómo esas personas, ese 3%, lo afiliamos para que sea el 100%. De todas maneras, quiero decirle que se dice que, y lo estamos sintiendo, que este país ha mejorado notablemente en cuanto al ingreso de turismo, en cuanto al ingreso de las remesas, y una palabrita americana que se ha puesto de moda, que es el nearshoring. El nearshoring. El nearshoring quiere decir cerca de la costa. Es el futuro. Cerca de la costa, ¿de dónde? De Estados Unidos, que es el mayor consumidor. ¿Qué pasa? Que mucha industria se fueron al sudeste asiático porque era más barato la obra de mano, o la mano de obra. Era más barata, pero ¿qué pasa? Hay una guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, una guerra que no tiene fin.
comienza una guerra en el Medio Oeste, Medio Oriente, entre Israel y los palestinos, pero hay otra guerra en el Mar Rojo que está financiada por Irán con relación a los barcos que cruzan los hutíes por el Mar Rojo, por el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿qué ha hecho? Que muchos barcos de transporte tienen que cruzar por el sur de África para venir a América. Por el cono. Y para que tengan una idea, un transporte que costaba $3,000 de China a la República Dominicana, hoy está costando de $12,000 a $15,000. Y eso, evidentemente, que eleva los precios de esos productos que vienen en esos furgones. Lo que quiere decir que mucha industria del sudeste asiático se están mudando a la República Dominicana, tanto en la zona franca como fuera de la zona franca. ¿Y por qué? Porque si ustedes miran el panorama geopolítico del Caribe y de Centroamérica y de América del Sur, ven que hay mucha inestabilidad política en muchos países. Y realmente la República Dominicana hoy goza de estabilidad política, de un sistema de libertades públicas, y estamos a 2 horas en avión de la Florida y a 3 horas y media de Nueva York, que es la ciudad del mundo. Lo que quiere decir que mucha industria se está mudando aquí, y qué bueno, porque vamos rumbo al desarrollo. Sin embargo, cuando nosotros analizamos los componentes de la seguridad social nuestra, el 42% está en el componente contributivo y el 55% está en el componente subsidiado. Vamos a ser desarrollados cuando esas dos componentes se viren y haya más componentes contributivos, que son los empleadores y los trabajadores ya en empleos formales, que el subsidiado, que lo tiene que subvencionar el Estado. Y las limitaciones que tiene, ¿no?, el subsidiado respecto al contributivo. Es correcto. Doctor, un tema que preocupa mucho y es recurrente en este tema. Ante todo, agradecerle su presencia aquí, un gran profesional. En el próximo gobierno de Luis Abinader, suponiendo que pueda conservar el poder con la reelección, está el tema de la modificación de la ley, de lo que usted dirige. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el abordaje que usted le tiene a eso? Porque ya como que hay cosas que no se aguantan. Mira, sí se hizo una mesa de trabajo donde se participaron todos los partidos políticos de oposición y de aliados al gobierno para la modificación de la ley. El gobierno tiene todo un proyecto de modificación de ley recogido de esa discusión. O sea, hasta hay un levantamiento de información. Hay un levantamiento de información. Una de las que se cae de la mata es el poder de veto. ¿De quién? El poder de veto. Ahora mismo hay un poder de veto de 3 personas. De tres entidades. ¿Cuáles son? El Estado, Sí. los empleadores y los trabajadores. O sea, el CONET puede hacerlo. Exactamente. Entonces, si hay algo que le desfavorece a los empleadores, Lo va a vetar. lo veta. Si hay algo que le desfavorece a los trabajadores, lo veta. Y entonces... Nosotros proponemos que el único responsable de la salud del pueblo dominicano es el Estado. Claro. Por lo tanto, el único que tiene poder de veto es el Estado. Eso entraría en una modificación. Pero eso es una falla de origen, doctor, porque trajo implícito la ley de la seguridad social. Esa modificación que desde que se aplicó hasta ahora no ha podido realizarse. Desde entonces se viene arrastrando esas trabas. Sí, pero hay veces que las cosas se van madurando. A veces llegar a un punto hay que madurarlo. Y ya está maduro. Eso está maduro, hay una conciencia generalizada de que ese es un poder que tiene que ser solamente el Estado, el poder de veto. Doctor, pero esa madurez que usted señala, que pone sobre la mesa las condiciones para una modificación del marco jurídico,
por un lado se pueden dar por conciencia, por conocimiento, por análisis de experiencia comparada, o por otro, y es la pregunta, de si las condiciones intrínsecas del sistema, su inestabilidad financiera, por eso que usted señala de 42-55, no nos obligan a tener que sentarnos urgentemente a negociar, porque de lo contrario se rompe todo. Sí, pero el equilibrio financiero no solamente está en el poder de veto, hay otros elementos. Por ejemplo, el presidente Abinader le prometió al Colegio Médico Dominicano que le iba a hacer un aumento cuando él llegara al poder. Y cuando él llegó al poder, le hizo un aumento alrededor de un 20%, sin necesidad de ningún movimiento. Pero pocos meses después, hubo todo un movimiento para un aumento de precio, de aumento del salario. Y la cantidad que ellos pretendían cuando se llegó al estudio actuarial no lo aguantaba la Seguridad Social. Y tuvimos muchas reuniones con ellos y le presentábamos los estudios actuariales, los modelos, y ellos no creían en esos modelos. Eso es matemática. Hasta que definitivamente hubo un aumento de un 20% más para los médicos, un 15% para las clínicas, el internamiento de clínicas, un 15% para los rayos X y equipos diagnósticos de imágenes, y un 7% para equipos de laboratorio. Porque todo depende también de la frecuencia de uso. Claro. No es lo mismo hacerte una radiografía que hacer hemograma. Cuando tú haces una radiografía es una, pero cuando haces hemograma a lo mejor hace 20. Entonces todas esas son cosas, son estudios actuariales que hay que hacerlo. Y esa es la función de la CISARIL, y es el mantenimiento del sostenimiento precisamente de eso, porque hay tres grupos principales que son clínicas por un lado, clínicas y hospitales por un lado, ARS por el otro lado, y los profesionales de la salud por el otro lado. Y todos quieren llevarse el paquete de lo que se recauda de la seguridad social, doctor. Y no puede ser. Sí. Hay que mantener el doctor, es una especie y esa es la función de nosotros. Es una especie de contubernio el que se da entonces entre las clínicas privadas, que parece que nunca quieren chocar con las administradoras de riesgos laborales, con las ARS, frente a algunos conflictos y situaciones que se han dado. Bueno, tú sabes cómo son los intereses. A veces están de acuerdo y otras veces no. Otras veces están de acuerdo con los profesionales de la salud. Pero bueno, esa es nuestra función, mantener el equilibrio, hablar con todos y explicarle cuál es la situación. Doctor, ¿y usted no entiende que hay un poquito de desequilibrio cuando tres patas de la mesa, dos se benefician y uno se queda desprotegido? Por ejemplo, usted planteaba de que los médicos se le hizo un aumento de un 20%, luego otro 20%, y a la clínica un 20% de aumento. O sea, todo eso es contra el usuario, contra el paciente, pero el paciente no tiene ninguna mejoría. Fíjate, nosotros hemos avanzado mucho en eso. Por ejemplo, en las cesáreas y en las cirugías, los afiliados tienen que pagar, porque así lo dice la ley, tienen que pagar 2 cuotas mínimas como copago. Sin embargo, logramos que solamente pagaran una sola cuota mínima y la otra cuota que la asumiera la ARS. Actualmente, para los trasplantes renal, no solamente contemplamos el trasplantado, sino el donante, y para eso hay 3,5 millones de pesos. Asimismo también para el cáncer de mama. El cáncer de mama, se ha visto que muchas veces cuando una mujer tiene un cáncer en un seno, puede salirle cáncer en el otro seno. Y hemos contemplado que no solamente le pagamos el cáncer 2,5 millones para el tratamiento de la mastectomía, sino de la mastectomía profiláctica. Preventiva, del otro. Es decir, mire, hay un acuerdo en marcha de Estados Unidos con Panamá, con Costa Rica,
con Ecuador y con nosotros, la República Dominicana, para crear una atmósfera donde se concentre la elaboración y la transferencia de las medicinas. Todavía eso está en desarrollo, pues yo supongo que eso va a ser un recurso que facilitará el trabajo de la Seguridad Social, porque lo producido aquí tiene una ventaja frente a cualquier compra de medicina afuera. Y el otro nivel es que aquí está estableciéndose un esfuerzo para poner un hospital universitario de alto calibre en la calidad en la zona del este, que va a repercutir en un sentido muy favorable para los jodidos, porque yo tengo que operarme, tengo un cáncer de próstata y tuve que ir a Houston a tratármelo. Si aquí hay un hospital clasificado, será más fácil para la gente enfrentar eso, pero para la seguridad social también habrá un campo nuevo, porque la especialización tendrá que ser considerada. Todavía yo supongo que ustedes no están tratando eso, porque eso está en discusión hacerlo. Yo lo conozco, pues son amigos míos los que están trabajando en eso. No, pero déjame decirte que en términos de salud, la República Dominicana ha ido avanzando paso a paso. En Santiago ya se hace el cáncer de próstata por automatización, por robótica automatizada, y también aquí en Santo Domingo también hay robótica especializada para ese tipo de la tendencia a ampliar cáncer. esos servicios. Pero debo decirte también que en la CISARRIL hemos aprobado más de 25 modelos diferentes con laparoscopía, porque antes no se contemplaba en la lista de la Seguridad Social la cirugía laparoscópica. Ya para apendicectomía, la cirugía laparoscópica es una realidad. Tú te puedes operar en la mañana y fácilmente en la tarde te pueden dar de alta o al día siguiente. Y eso desde el punto de vista de ahorro en cuanto a internamiento es mucho mayor. Doctor, ¿cuándo comenzará, perdón, Graimer, cuándo va a comenzar la atención primaria? Bueno, qué buena pregunta. Mira, la ley de seguridad social dice que hay que entrar por el primer nivel de atención. En la CISARRIL en unos años, hace como 6 años, quiso entrar y el colegio médico y las clínicas se opusieron y dijeron que si entraba tenía que ser por el subsidiado. Y yo soy de lo que digo en todas las reuniones que el apartheid terminó con Mandela, con Nelson Mandela. Entonces nosotros no podemos iniciar un primer nivel de atención con los subsidiados. El primer nivel de atención tiene que ser subsidiado y contributivo. Todo el mundo. Doctor. Y estamos haciendo estudios en la CISARRIL 3 veces a la semana, conjuntamente con el Consejo Nacional de la Seguridad Social, y estamos invitando al Ministerio de Salud para que se integre, para llevar una propuesta al presidente antes de mayo, para que él la tenga y ver si durante la transición eso puede ser factible. Bueno, doctor, hay un tema que es muy ostensible, muy evidente, el tema de la salud mental. Y se han dado varios episodios públicos y el Estado ni siquiera resarce a las familias afectadas cuando un enajenado mental produce daño público y muerte. ¿Cuál es la razón justificativa de que los seguros médicos no cubran la salud mental? ¿Cuál es la razón justificativa? Hay ciertas enfermedades mentales que están dentro del catálogo de la Seguridad Social. Por ejemplo, el autismo no está, por ejemplo. Pero ya hay, ahora mismo se ha estado trabajando en una ley sobre autismo. No, la ley la trabajamos, sí. La ley, yo fui coautor de la ley de autismo. Pero lo que le quiero decir es, ¿por qué que la gente con su seguro que paga, que cuesta mucho dinero, va a atenderse? Lo que debo decirte es que cualquier área. Muchas enfermedades mentales, el psiquiatra tiene que, por lo mínimo que debe de gastar, son 30 minutos, pero lo normal es 1 hora.
Entonces, la hora de un psiquiatra no es la hora de un pediatra, por ejemplo. Un pediatra en 15 minutos ve un paciente. En una hora ve 4 pacientes. Un psiquiatra, para una enfermedad mental determinada, utiliza 1 hora. Entonces, el costo de un psiquiatra no es el mismo costo de un médico que en 15 minutos. O sea, se fuñeron la gente con problemas con salud mental. No es que se fuñeron, le estamos buscando la vuelta a No hay mucho ese otro psiquiatra tipo. tampoco. No. ¿Eh? Doctor, No hay mucho pero en psiquiatra. lo que se implementa entonces eso que dice Graimer, que es una preocupación, sobre todo porque ha aumentado mucho el tema de la salud mental, ¿no podrían implementarse quizás, aunque eso salga de un poco de su jurisdicción, la atención en los hospitales públicos, por ejemplo, esas atenciones rápidas para los enfermos de salud mental? Bueno, se tiene entendido que en los O hospitales sea, las unidades de intervención en crisis que deberían de tener los hospitales. tienen una sala especial para eso. Varios hospitales la tienen. ¿Ah, sí? Sí, lo que se hizo fue que, al igual que se hizo en una época con la lepra, que se eliminó el hospital, el leprocomio, Sí. también se eliminó el hospital del manicomio, Exacto. Enfoque ¿verdad? médico que cambian. Porque eso es tratamiento médico y pueden ser tratados en los diferentes hospitales. Y eso es lo que se ha hecho. Claro, hay enfermos mentales que están en las calles, según me decía César Mella, que es psiquiatra, un gran amigo, me dice: Jesús, ¿tú sabes por qué los enfermos mentales que andan deambulando están en la ciudad colonial? Porque van a los restaurantes de la ciudad colonial y le dan comida. Pero además, doctor, Sí. deambulan porque los medicamentos para los enfermos mentales también podrían considerarse, según algunos psiquiatras, también de altos costos, que ese es otro tema que nos gustaría abordar con Bueno, usted. déjame decirte, Los medicamentos de alto costo, el gobierno ha gastado 8.000 millones de pesos en alto costo. 8.000 millones de pesos para 13.000 personas que ameritan el alto costo. Y 8.000 millones de pesos es para, básicamente, lo que se gasta para todo el sistema de salud de la República Doctor, Dominicana. Estamos buscándole otra salida a ese alto costo, porque en años pasados las personas de alto costo tenían un límite, no la pasaban de 2.000 pacientes, lo abrían a 2.500 cuando había mucha presión. Y nosotros, cuando llegamos al gobierno, abrimos el alto costo y ya llevamos 13.000 personas en el alto costo. Sí, doctor. Hay una queja constante de los usuarios y es que el catálogo de medicamentos es muy limitado y que cualquier cosita no la cubre a veces por estética o por cualquier cosita. ¿Por qué es tan pequeño el catálogo que cubre los medicamentos? Y número 2, también ahí mismo, ¿cuál es el fondo anual que tiene una persona disponible? Mira, actualmente lo elevamos de 8.000 pesos a 12.000 pesos. Por persona. Por persona. Recientemente, 12.000 pesos. Ahora, cuando estaba en 3.000 pesos, que se subió a 8.000 pesos, la gente se quejó porque los distribuidores por un lado y la farmacia por otro elevaron los precios. Y lo que le salía en 3.000 pesos, le salían en 8.000 pesos, lo mismo. Yo espero que con estos 12.000 pesos no pase lo mismo. ¿Qué pasa? Que en el componente contributivo se dice que los medicamentos son suplidos por las farmacias y por el nombre comercial. Claro. Promese suple los medicamentos
con genéricos. Pero, escúchame, Federico, tenía una pregunta para aprovechar. Porque, un nombre comercial. Mi pregunta lo que quería decirle, vale. con este acumulado que usted dice que llevaron de 3 a 8, muchas de las quejas también que tiene la gente, que dice, bueno, pues yo paso 3 años sin usar mi seguro, se supone que si yo tengo 8 y 3 años, tengo 24,000 pesos ahí guardados. ¿Por qué no se lo acumula? Esto es un tema actuarial, evidentemente, hay un tema de recálculo, pero se piensa de alguna forma si puede haber algún residual que se vaya acumulando. En esa por ahí. reforma, No. doctor, en esa reforma ¿es posible? Pero si los números lo cuadran. Nunca van a cuadrar, olvídate de no eso. cuadran. Y no solamente eso. Los seguros trabajan como un cartel. Debo decirle, comencé diciéndole que el 55% de la población es subsidiado Por eso. y el 42% es contributivo. Exacto. Entonces, en ese 42%, el salario promedio de ese 42% son 30,000 pesos. Así es. Sí, doctor, Y finalmente, queremos Ivonne, ya que ya demasiado. no hicieron señas, Ya lo que tenía pero que finalmente, ¿y por qué por qué no se toma en cuenta o no se promueve con los doctores que a la hora de recetar se recete por el nombre Oye, comercial? ¿cómo No diría? por el nombre comercial, El genérico. sino por el nombre genérico. Doctor, le envidio Que la diferencia es hasta un Por 90%. Dios. ¿Por qué no se promueve Doctor, eso levantó la en la mano. reforma? No. Pero no hay viaje a Bávaro, no hay viaje a Alemania, no hay viaje a pero no hay nada. déjalo que responda. Ya. No, No, déjalo usted no que puede responda. responder porque le mete. Además, no hay mucho dinero acumulado para manejar la salud. Doctor, Pero dele. que es un robo ahí que te la traga. Doctor, dele, doctor, que hay una reforma en proceso. Dígame. Hay una Respóndale, reforma, sí. hay una reforma. Arreglen eso. Queremos, por eso digo, para nosotros ir al camino del desarrollo, tenemos que tener más empleos formales. Y los más empleos formales tienen que ser la creación de más industria en el país. Y debo decirle algo, la micro y mediana empresa son las que más personas emplean. El 70 y pico % son las empresas que tienen 10 empleados o menos. Y el 1.5 son las que tienen más de 150 empleados. Entonces, queremos tener más oferta en la seguridad social, tenemos que fortalecerla con la creación de más empleo. Sí, pero usted no es ministro de Trabajo, doctor. Usted no es ministro de Trabajo, Doctor usted es de salud. Doctor Félix Iglesias, ¿algo más que usted quisiera agregar? Ya nos vamos a despedir en esta conversación bastante breve para lo que quisiéramos. Sí. No, darle las gracias a ustedes por la participación y nada, que me inviten otra vez para seguir hablando sobre Con esto. gusto, 4 años vamos, más, con ¿verdad? gusto vamos a invitarle, y no solo lo vamos a invitar, sino que vamos a abrir los teléfonos, porque la gente tiene tantas dudas que de manera directa en Sí, ese así contacto pudiera ser un programa bastante interesante. Lo prometemos, doctor. Vamos cómo a hacer no. esa interacción y agradecerle esta tarde por esta conversación breve el doctor Jesús Félix Iglesias. Él es el titular de la Silsarril. Nada fácil, ¿eh? Una papa caliente, Alejandro.